Mis saludos, amigas y amigos amantes del arte y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra. Mi nombre es Hamlet Fernández y soy un crítico de arte al que le gusta detenerse en las disímiles maneras que tiene una obra de ser interpretada y comprendida. Y esta es la segunda obra que les quería comentar, de C. Ángel, artista cubano joven, radicado en Río de Janeiro, que está triunfando aquí en el mundo del arte de Brasil. Esta obra pertenece a una serie que se titula Fractura. Esta es la tercera obra, Fractura 3. Y está relacionado con la obra anterior, que es ese drama, ese ciclón, ese huracán que se cierne sobre Cuba. Y esta es una obra muy interesante porque plantea una interrogante también compleja. Aquí vean la riqueza pictórica de la obra, cómo C. Ángel construye ese mar Caribe revuelto, intenso, peligroso. Hay una bruma. Él está haciendo estudios pictóricos con un pintor inglés, William Turner, que es un precursor del abstraccionismo. Era un pintor que conseguía efectos expresivos solo a base de pintura, sin mucha representación visual explícita. Y él está haciendo estudios a partir de este artista, utilizando el soporte de las mantas térmicas, y él construye ese mar que tiene un protagonismo pictórico que expresa violencia, expresa inestabilidad, expresa peligro. Y Cuba está en ese contexto complejo, en ese contexto cargado de peligro. Y él representa a Cuba con el material de las mantas térmicas, pegando el material de la manta térmica en el lienzo. Él representa a Cuba y los Estados Unidos con mantas térmicas, de manera que hay una relación por contigüidad matérica entre Cuba y los Estados Unidos. Y aquí tenemos que ir al significado metafórico de las mantas térmicas. Ese dorado nos remite al oro, nos remite al lujo, nos remite a la riqueza. Son asociaciones de sentido a partir del color. Pero la manta térmica, ese dorado de la manta térmica no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión física, química. Porque es un material que se utiliza para generar calor, para proteger, para resguardar. Por tanto, aquí hay una contradicción de sentidos. El artista en este sentido es muy malicioso de cómo él nos intenta engañar con una metáfora superficial cuando en realidad el significado puede ser totalmente contrario a lo que nosotros pensamos en un primer momento. Nosotros podemos pensar, bueno, Cuba está queriendo ser tan próspera, tan lujosa como los Estados Unidos. Pero está el otro sentido. La manta térmica, ese material dorado de la manta térmica no tiene nada que ver con el lujo. Es todo lo contrario. Entonces aquí el otro sentido es que Cuba está necesitada de protección. Cuba está necesitada de ayuda. Cuba está necesitada de alguien que la salve, que la rescate de ese naufragio. Cuba está naufragando. Cuba está fracturada, se está fracturando y se está hundiendo en ese mar hostil, en ese contexto histórico hostil. Y necesita ser salvada como un náufrago, como un emigrante. Y los Estados Unidos se convierten en ese horizonte de salvación. Pero aquí estamos hablando a nivel de país, que es un nivel de sentido más amplio. Pero eso también funciona para las personas individuales. Los cubanos, muchos cubanos, han emigrado para los Estados Unidos, buscando salvarse y salvar a su familia. Entonces, funciona a nivel de país, a nivel general, pero funciona también a nivel individual. Es decir, los cubanos tienen como horizonte de salvación, como tabla de salvación a los Estados Unidos. Y por eso muchos cubanos han emigrado y continúan emigrando, y si no se resuelve la situación en Cuba, continuarán intentando emigrar para los Estados Unidos, porque ese es el horizonte de salvación. Es el espacio del resguardo, de la protección.
Entonces, miren qué cantidad de elementos para ser interpretados y cómo pueden ser contradictorios. En un primer momento podemos pensar que Cuba mira al lujo, al progreso, a la riqueza, que es una cuestión más superficial, más de mito, más de leyenda. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión de la salvación. Cuba necesita ser salvada, necesita ser rescatada de su fractura y de su naufragio. Muchos cubanos tienen depositadas sus esperanzas en lo que el gobierno de los Estados Unidos, por medio de las presiones, pueda lograr en Cuba, pueda ayudar a facilitar el cambio, ¿verdad? Pero también funciona en el sentido individual, es decir, el Estados Unidos como el espacio, como el horizonte que muchos cubanos visualizan y han visualizado como espacio de escape, como espacio de salvación personal y familiar. Entonces, quería presentarles a C. Ángel, un artista joven cubano que está haciendo una obra maravillosa, que está triunfando, y demostrar cómo los artistas generan obras que se convierten en documento histórico del momento que está viviendo Cuba hoy. Entonces, mis amigos, sin más, como siempre les digo, me regalen un like, compartan el vídeo con amigos, conocidos, cualquier persona que les pueda interesar. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, sus interpretaciones, para poder generar un proceso de interpretación en colectivo. Y nos encontramos en un próximo vídeo. Chao.